Doctor, muy buenas tardes. Un gusto enorme estar en contacto otra vez con usted. Buenas, ¿cómo le va, Víctor? Un Muy bien. gusto. Bien. Bueno, Muy bien. Víctor, la verdad que transitando después de un fin de semana que fue relativamente tranquilo, porque creo que la gente estaba abocada a otra cosa que eran las elecciones, y bueno, después de cumplir con algo tan importante como todo esto, pero la pandemia sigue, los casos continúan, si bien estamos en una situación de mucho control. El día de ayer tuvimos solamente 2 casos positivos en Villa Constitución, no hubo casos en el departamento y no hubo casos en otras localidades. Pero como hacemos habitualmente en la sumatoria de la semana, Villa Constitución tuvo un total de 20 casos positivos en la semana, que significaron 3 casos menos que el anterior, que habían sido 23. El departamento tuvo un total de 14 casos, que fueron 10 casos menos que el anterior, que habían sido 24, y las otras localidades que van desde Figueras hasta Pueblo Ester, un total de 14 casos, que significaron 21 casos menos que el anterior, que habían sido 35. Y en la sumatoria de las 3 estadísticas, vemos que tuvimos un total de 48 casos en las 3 estadísticas, que significaron 34 casos menos que el anterior, que habían sido 82. Este contexto de tanta baja nos ha repercutido notoriamente en lo que se llama la internación en los 3 sectores que tenemos. En el módulo COVID estamos llegando casi a 15 días sin internados en el módulo COVID. Al día de hoy tenemos solamente un solo paciente COVID internado en la sala de terapia intensiva, y tenemos solamente 2 pacientes en la zona febril. Es decir, estamos en una tendencia a la baja muy importante, que ojalá que esto se mantenga, y esto está en consonancia con que se sigue avanzando con la vacunación, se siguen en los vacunatorios poniendo tanto vacuna AstraZeneca, Sputnik, también reforzando a los chicos que habían tenido la primera dosis de Moderna, y ahora con la llegada de las primeras dosis de Pfizer, probablemente también tengamos un avance mucho más rápido en cuanto a la vacunación. Así que vamos bien, en positivo, y como decimos siempre, Víctor, la inferencia de probabilidad que el gran aumento del número de dosis que se están aplicando en Villa, más el número de casos que tenemos de enfermos desde el comienzo de la pandemia, puede que haya un contexto de mayor circulación de anticuerpos y eso nos esté protegiendo. Ojalá que eso sea así, más allá que todavía vemos que hay mucha gente que no cumple los protocolos, pero bueno, lamentablemente eso también, después de tanto tiempo insistir, parecería que a la gente no le interesa todo eso, y pese a que estemos vacunados, debemos seguir cumpliendo los protocolos. Bien. Lo bueno de esto es que ayer, en el contexto de la elección, tanto en el lugar donde me tocó a mí ir a votar como a mi esposa, la verdad que los protocolos muy bien cumplidos, con muy buen trabajo de la gente que estaba de vigilancia, tanto de policía como otra fuerza de seguridad, con muy buena atención, sin generar trastornos en la distancia social, en las mesas muy ágiles, muy rápidas, muy buen trato de toda la gente, y se logró una jornada. Yo creo, por lo menos en los lugares que yo estuve, el protocolo se cumplió adecuadamente. Bien. Doctor, usted, si bien celebra esta disminución de casos, siempre plantea que hay que tomarlo con cautela, que esto todavía no terminó. Por un lado, vemos a gente que prácticamente actúa como si esto ya hubiese pasado, y por otro lado, escuchamos a profesionales que hablan de la posibilidad de una tercera ola aún. ¿En dónde estamos parados en realidad, doctor? Y nosotros estamos en términos de que terminamos la segunda ola para nosotros, y estamos en un descenso de casos como si el coronavirus estuviera en forma endémica, no pandémica. Pero bueno, cuando uno escucha informes, por ejemplo, que hay una nueva variante que apareció en Colombia, que es la variante Mu, un nombre muy raro que le han puesto, y que está circulando en muchos países también, igual que la cepa Delta, que las otras cepas que ya habíamos conocido nosotros, la alfa, la gamma, que en definitiva son la de Reino Unido, la de Río de Janeiro, la sudafricana, la india, la andina, todas las que están y siguen estando.
pero todo depende de la gente, el cuidado que haga, porque en la medida que nosotros nos protejamos, va a tener el virus menos probabilidad de ingresar y menos posibilidad de replicarse y cambiar su indumentaria, como decimos en algún momento, y ser una variante diferente. No Claro, sabemos qué irá a pasar con esto. También tenemos que tener en cuenta el contexto de que hay más apertura de cosas, de actividades para hacer. Y si la gente, como siempre decimos, lejos de cumplir esas aperturas con sensatez, abusa de esas aperturas, indudablemente podemos llegar a tener una tercera ola. La verdad que no lo podría predecir. Si les dijera que yo, mi punto de vista diría, creería que vamos a tener algún repunte de casos, pero no tan alto como lo tuvimos en octubre del año pasado, que fue el pico que tuvimos en Villa. Por ahí sería mi entusiasmo para que esto sea de esa manera. Pero la verdad que con estas patologías virales nada se puede garantizar, nada se puede decir que no va a ser de tal o cual manera. Pero si nos seguimos cuidando con protocolos, seguimos teniendo buen flujo de vacunas, es probable que no tengamos una tercera ola. Pero todo depende. bien. Doctor, ¿alguna otra novedad? No, Víctor, contarle que nosotros seguimos trabajando acá en el hospital, modificando muchas cuestiones de atención médica, ya viendo que no tenemos tantos casos de internación, viendo cómo podemos retomar la atención dentro del hospital, cómo se va a hacer con los consultorios externos, de qué manera lo vamos a poder agilizar y tenerlos en algún momento. Pero por lo pronto, creo que no tenemos más cosas que decir, que estamos felices o contentos de que tengamos menos casos, porque también los vemos el número de casos a nivel de la provincia. Ayer hubo 46 casos solamente en la provincia, 12 casos en Rosario, si bien en un contexto de un día muy particular por las elecciones, ¿no? Pero a nivel nacional ayer tuvimos 930 casos, tan solo 46 fallecidos. Ese sería un número que me gustaría que siga bajando. No tanto a lo mejor el de casos, pero sí el de fallecidos, que eso sería una cuestión de traer menos dolor a las familias que tienen familiares enfermos, ¿no? Ojalá Claro. que esto siga, pero bueno, ojalá que esto siga en el descenso, que nos mantengamos con pocos casos de aquí a fin de año. Ojalá, doctor. Muchísimas gracias por toda la información, por este contacto y si Dios quiere, mañana volvemos a llamarlo para conocer las novedades. Va a ser un gusto, Víctor, hasta cualquier momento.